El 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. No es una dolencia del pasado, sino que se dan en España cerca de 5.000 casos de esta enfermedad. Hablaremos de ello. También hablamos de la ansiedad y cómo tratarla con un psicólogo del Hospital Universitario de Burgos, e Implante nos enseña la relación que tienen las enfermedades sistémicas con la odontología. Comenzamos. Como os comentábamos, la tuberculosis no es una dolencia del pasado, sino que tenemos cifras de que cerca de 5.000 personas en España la padecen al año. Para ello vamos a hablar con el exjefe de neumología del Hospital Universitario de Burgos, José Luis Viejo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, no, como hemos dicho, no es una dolencia del pasado, sino que se dan muchos casos anualmente. Se ve la tuberculosis como algo del pasado, pero que actualmente se está registrando en personas. ¿De dónde procede la tuberculosis, José Luis? Sí, así es, hay una historia de tuberculosis de muchos siglos y por tanto tenemos la idea de que es una enfermedad antigua. Sin embargo, todavía está presente hoy en nuestros días y de una forma también importante. La tuberculosis no es más que una infección por una bacteria, la bacteria Mycobacteria tuberculosa, también se llama bacilo de Koch, que es quien lo descubrió. Y esta bacteria llega a las personas contagiadas de una a otra persona, y hay que distinguir dos tipos de situaciones, lo que es la infección tuberculosa y la enfermedad tuberculosa. Una tercera parte de la población mundial está infectada de tuberculosis. Afortunadamente, enfermos de tuberculosis hay menos, hay 15 en nuestro país por 100.000 habitantes. Está disminuyendo en los últimos años, un 4, un 5%, afortunadamente. Pero hay que recordar que es una enfermedad muy extendida que produce muertes. Por ejemplo, datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2012 nos dice que hay 8,5 millones de enfermos en ese año y que mueren 1,5 millones de personas en el mundo por tuberculosis. Por tanto, no es una enfermedad banal. ¿Y en qué perfil de personas se da esta enfermedad? En nuestro medio, fundamentalmente en personas jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida. La infección aparece por contagio, como comentábamos, se transmite de una persona a otra. Hace falta un contacto bastante próximo. Cada persona que está enferma puede infectar, como antes decíamos, a 10, 15 personas y transmitirá enfermedad a una o dos personas. Por lo tanto, en ese desarrollo sigue habiendo enfermos. Afortunadamente disponemos de tratamientos activos y eficaces hoy en día, pero tenemos algunos problemas también. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas fundamentales son como de una enfermedad crónica: pérdida de peso, fatiga, sudores nocturnos y febrícula fundamentalmente, y tos. Hay que recordar que el 90% de la tuberculosis ocurre en los pulmones y por tanto son síntomas respiratorios. Pero es una enfermedad con estos síntomas generales que aparecen poco a poco, que tardan en dar la cara, y por eso algunos enfermos están meses antes de ser diagnosticados con la enfermedad. Cerca de un 20% de los casos de tuberculosis son atribuibles al tabaco. El tabaco facilita de una forma importante la diseminación de tuberculosis. Por tanto, sí es verdad que entre los tuberculosos hay un 20% de fumadores que el tabaco les ha favorecido la enfermedad. Pero fundamentalmente lo que más influye es el estado inmunológico del paciente. Si yo soy infectado pero mi sistema inmunológico es fuerte, probablemente no desarrolle la enfermedad. Sin embargo, aquellas personas que tienen inmunidad disminuida, entre ellos los enfermos de SIDA, pues tienen mucha facilidad para contraer la tuberculosis.
De hecho, la tuberculosis es la segunda causa de mortalidad en los pacientes con VIH positivo. Ha habido diferente polémica con las vacunas de la tuberculosis. ¿Cómo son ahora sus tratamientos? Bueno, la vacuna y el tratamiento es una cosa y la vacuna es otra. La vacuna durante muchos años ha sido la BCG, pero en el año 1980 España dejó de vacunar, solamente se ha vacunado en el País Vasco. La BCG producía una situación de protección durante unos años, cuando había mucha tuberculosis. Hoy en día, como no hay tanta tuberculosis, no está justificada esta vacuna. Hay nuevas vacunas que están en desarrollo, algunas de ellas con investigadores españoles, y quizá en el plazo de un par de años tengamos ya vacunas nuevas para tuberculosis muy efectivas con bacilos humanos. Las anteriores eran con bacilos de animales, fundamentalmente de vacas, de tuberculosis, y ahora se está experimentando con bacilos humanos. La infección es muy frecuente, probablemente en la población de mayor de 50 años veamos una gran posibilidad de infección, pero el desarrollo de la enfermedad es un asunto distinto. Hay personas que están infectadas, pero nunca en su vida van a desarrollar la enfermedad. Necesitan tener una disminución de inmunidad, otra enfermedad asociada, una situación de estrés o una situación de pérdida de su estado general, que entonces la tuberculosis puede aparecer. Pero la infección es muy frecuente. ¿Hay desinformación en los medios, en la sociedad sobre la tuberculosis? Bueno, los médicos conocemos muy bien la enfermedad, la diagnosticamos muy a menudo, es decir, que hay muchos casos y se curan muy bien. La situación de la sociedad quizá es un poco, al no ser tantos casos los que hay ahora, hay un desconocimiento de la situación general y parece que alarma mucho cada vez que diagnosticamos un caso de tuberculosis. No hay motivo, el 95% de los pacientes se curan de una forma segura con 6 meses de tratamiento, con diferentes antibióticos, y solamente hay un grupo, hay un problema que ya antes señalaba, y es que hay algunos bacilos que se han hecho resistentes a este tratamiento. Y se han hecho resistentes porque no se han seguido bien los tratamientos. El tratamiento hay que hacerlo con 3 drogas a la vez. Si no es así, se crean resistencias por parte del bacilo y entonces el tratamiento no es eficaz. Este es un problema creciente que cada vez tenemos más. Con la venida de inmigrantes también se ha complicado. El tratamiento es muy fuerte, ¿no? No, se tolera bastante bien. Consiste en un antibiótico fundamentalmente rifampicina más 2 bactericidas y se tolera muy bien. Prácticamente hay un paciente que haga unas medidas de aislamiento durante el primer mes y haga bien el tratamiento, a partir del primer mes puede hacer vida normal. Como nos comentabas sobre el tema de los inmigrantes, sobre todo a lo mejor hace cerca de 2 años se dio más esos casos de tuberculosis, sobre todo en los inmigrantes, ¿no? En ese perfil de personas. Sí, llegaron algunas personas de países del este, sobre todo, con enfermedad tuberculosa, que se diagnosticaron aquí en nuestro país y parece que había cierta alarma. Algunos de estos eran casos resistentes, pocos, y afortunadamente hoy en día está ya asumido este problema y no es un problema específico que haya que considerar aparte. La tuberculosis se está tratando muy bien, los médicos conocemos muy bien la evolución, conocemos muy bien los tratamientos y si el paciente cumple bien el tratamiento, los resultados son muy buenos. Nos comentabas esta cifra tan alta de personas que mueren por la tuberculosis en el mundo. ¿A nivel de España muere gente por la tuberculosis? Afortunadamente pocas personas. Hemos tenido aquí en nuestra ciudad el caso de un inmigrante que tenía una tuberculosis y que tardó tanto en venir a vernos que falleció con una de las complicaciones de la tuberculosis, que es una hemoptisis masiva. Son casos desafortunados. Lo habitual, como comentaba antes, es que 99% de los pacientes tengan una curación aceptable. Algunos con algún problema, pero todo se puede considerar como muy bueno en estos momentos, con la historia que hemos tenido de tuberculosis, de los sanatorios, de la streptomicina,
del montón de gente que ha fallecido en los años a principios del siglo pasado por una enfermedad que no era curable entonces. Bueno, pues como hemos dicho, José Luis, no es una dolencia del pasado, pero ahora sí que tiene cura esta enfermedad. Muchísimas gracias por habernos acercado más a esta enfermedad y por haberte acercado aquí al plato de Cita Previa. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora a ver un reportaje de Implante que nos va a acercar las enfermedades sistémicas y la relación que tienen con la odontología. En la boca existen múltiples bacterias que pueden ocasionar alteraciones en el sistema orgánico. Son las denominadas enfermedades sistémicas y son aquellas que involucran varios órganos o todo el cuerpo. Varias de estas enfermedades también afectan la cavidad bucal. Un examen de boca algunas veces lleva hacia el primer diagnóstico de una enfermedad sistémica. Las bacterias que ocasionan, por ejemplo, la enfermedad de las encías, pues a través de una heridita en la boca se pueden transmitir alrededor de todo el organismo. Transmitiéndose, pues por ejemplo, al corazón y generando desde una alteración, una infección en las válvulas, una endocarditis, que es una infección de toda la parte interna del corazón, incluso una pericarditis, que es una infección de una telita que recubre el corazón. Y también pues infecciones de carácter pulmonar, incluso trombos que se formen en las piernas o en cualquier parte del cuerpo, y que estas bacterias tienen presencia en esos trombos, con lo cual, además de tener un accidente, por ejemplo, cerebrovascular, esas bacterias lo que generan es, además del accidente, una infección cerebrovascular. Por lo tanto, es importante acudir al centro odontólogo y mantener unas normas de higiene básicas. Hay alteraciones dermatológicas que se reflejan también en la boca y son importantes de tratar, como por ejemplo la gingivitis descamativa, una alteración que produce microampollas, o el líquen plano, una enfermedad inflamatoria poco común que afecta a la piel y la mucosa oral. Es una alteración que produce microampollas en la zona de la encía, y que esas ampollas estallan y de tal manera que queda pues erosionada toda la encía. El paciente siente una sensación de ardor, suele estar relacionado con el estrés, y luego pues bueno, otro tipo de alteraciones son el líquen plano, que es una alteración de líneas blanquecinas con forma de hongo, y por eso se llama líquen. El líquen plano suele tener otra serie de alteraciones a lo largo de todo el organismo, como es en brazos y en piernas, y pues bueno, existen diferentes tipos. Puede ser erosivo o atrófico, y en función de la gravedad y de la situación pues se actúa de una manera u otra. Se suele asociar a la hepatitis C, a pacientes muy fumadores, a pacientes muy estresados. Entonces bueno, pues se trata de controlarlo. Siempre hemos hablado de la periodontitis porque es una patología que afecta entre los 40 y los 50, 60 años a lo largo de toda la vida, afecta a un porcentaje muy elevadísimo en relación con cualquier alteración dermatológica, ¿no? Pero es importante transmitir que existen ese tipo de patologías. Por ejemplo, existen alteraciones dermatológicas con presencia en boca que producen sinequias oculares. Sinequias oculares se llaman a una alteración de las mucosas dentro del ojo, en el cual pues los párpados se pueden quedar adheridos sobre el ojo. Con esto no hay que suscitar ningún criterio de hipocondría, es decir, es un porcentaje muy bajito. Las maneras de prevenir estas alteraciones es acudir al odontólogo y hacer el tratamiento periodontal que considere. Identificando qué tipo de patología es, pues tomar las medidas necesarias para esa patología. Pero sí que es cierto que una vez que ya se ha desarrollado, pues poco podemos hacer, es decir, tratar la clínica y mandarle al especialista adecuado. Existen alteraciones como por ejemplo la candidiasis oral, en las cuales está demostrado que es por una bajada de las defensas del organismo, con lo cual pues se puede diagnosticar un VIH con cierto criterio, o se puede mandar una serología para identificar que este paciente pues es seropositivo o tiene algún problema médico añadido. Hoy en día la odontología es muy diferente de la que se practicaba solo hace 1 o 2 décadas. No solo por las técnicas y procedimientos empleados, sino también por los tipos de pacientes que se ven.
Implante se encarga de tratar este tipo de patologías y en el caso de que vean alguna reacción de estas alteraciones, el odontólogo deriva al paciente al especialista adecuado, ya que están especializados en el tratamiento de la periodoncia. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Entre un 20 y un 30% de las consultas al médico de cabecera se refieren a la ansiedad y a la depresión. Para ello vamos a hablar con un psicólogo clínico, Carlos Alberto Criado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como comentábamos, yo creo que es un número... Bueno, luego hablaremos según vayamos desarrollando. Vamos a decir primero qué es la ansiedad. Bueno, pues la ansiedad es muy importante decir que se trata de una emoción normal, que todo el mundo la tenemos. Y se trataría de una reacción tanto físico como psicológica cuando las personas percibimos una amenaza en el ambiente. Esto lo que hace es que nos pongamos en disposición de dar una respuesta y generalmente pues, nos sirve pues, para estar en alarma, estar preparados y se puede considerar como algo útil, incluso hasta deseable, para adaptarnos de la mejor manera posible al ambiente. ¿Cuándo la ansiedad se puede llegar a convertir en una enfermedad? Pues hay fundamentalmente dos aspectos que hacen que la ansiedad normal que todo el mundo tenemos se convierta en algo patológico, en un problema. Fundamentalmente podemos hablar de una ansiedad patológica cuando ésta aparece ante muy diversas situaciones, es decir, de una forma excesivamente generalizada, ¿vale? Incluso aunque no haya amenazas objetivas en el ambiente, o también cuando la ansiedad aparece con una intensidad muy elevada, lo cual pues, genera mucho sufrimiento y mucho malestar a la persona. ¿Cuáles son los signos de alarma? Porque una persona se puede alarmar si está desarrollando esa ansiedad. Pues fundamentalmente cuando esto empieza a generar mucho sufrimiento, como acabamos de decir, o bien cuando esto ya empieza a interferir un poco en las esferas de la vida, cuando esto le interfiere pues, en el plano social, en el plano laboral, en el plano familiar, es en esos momentos en los que tendríamos que considerar consultar con un especialista. Sí, verdad, hay a veces reparos, ¿no?, en personas que a lo mejor están padeciendo estos síntomas. Hay reparo en acudir al especialista. ¿Qué se recomienda, Carlos? Bueno, lo que sucede es que el tema de los problemas de salud mental, los problemas psicológicos, sigue siendo un tema bastante tabú. Y en este caso, pues lo mejor es normalizar, consultar y bueno, pues al igual que en el resto de dificultades, pues la opinión del especialista, en este caso vía médico de atención primaria, que es el profesional de entrada al sistema de salud pública, pues es quien mejor nos puede asesorar para confirmar o en el caso de que no tengamos ningún problema, tranquilizarnos, ¿no? Una de las formas de ansiedad patológica es la que se traduce en una crisis de angustia. ¿Qué es la crisis de angustia? Las crisis de angustia, como has dicho, pues serían una manifestación patológica de la ansiedad. Sería una reacción aguda en el sentido de que se da durante un corto periodo de tiempo, normalmente suelen ser unos minutos, y esta reacción además pues, presenta mucha intensidad, genera mucho malestar en la persona. Los síntomas son conocidos por las personas que han tenido ansiedad, pues tienen que ver con un componente físico, con las palpitaciones, la presión en el pecho, la sensación de ahogo, el mareo, la inestabilidad. Y esto además viene acompañado por determinadas formas de pensar, pues el miedo a perder el conocimiento, el miedo a perder la cabeza, a marearnos, el miedo a tener incluso un ataque al corazón, con lo que a veces puede confundirse. Estos serían los síntomas más característicos de la crisis de angustia.
¿Qué es la ansiedad anticipatoria, lo que denomináis miedo al miedo? La ansiedad anticipatoria es una forma característica de pensar que tienen las personas que padecen ansiedad o que la han padecido en el pasado. Se trataría de pensar que en una situación futura vamos a encontrarnos pues, tan incómodos o tan mal como en otra situación en la que hemos sentido ansiedad. Esto va unido normalmente con un componente importante de evitación conductual. Es decir, si yo anticipo que en una determinada situación me voy a encontrar tan mal como lo pasé en el pasado, pues voy a buscar de todas las maneras posibles evitar verme en esa situación, ¿no? Y pasarlo tan mal. Como comentábamos al principio, Carlos, entre un 20 y un 30% de las consultas al médico de cabecera se refieren a la ansiedad y a la depresión. ¿Consideras que hay un exceso de este tipo de consultas? Bueno, en mi opinión, yo creo que este dato no hace más que reflejar una realidad, y la realidad es que los problemas psicológicos, entre ellos la ansiedad, la depresión y muchos otros, forman parte de la vida, de estar vivo, y forman parte de las preocupaciones de los pacientes, de las personas que se acercan al médico de cabecera. Otra cuestión es, me parece lógico que acudan de esta manera a consulta, otra cuestión es que estas personas vayan a requerir o no después un tratamiento especializado para la ansiedad o para la depresión. ¿Aumenta los casos que padecen trastornos de ansiedad? ¿El estilo de vida actual tal vez hace que aumenten este tipo de trastornos? No sé si tenemos algún tipo de dato. En mi opinión, yo creo que la ansiedad ha existido, existe y existirá independientemente del momento cultural en el que nos encontremos. Sin embargo, sí que es cierto que el modo de vida actual lo que nos lleva generalmente es a implicarnos en varias tareas o comprometernos en muchas actividades a la vez. Esto es lo que llamamos los psicólogos la multitarea. Y la multitarea sí que es un predisponente que nos va a llevar en muchas ocasiones a sentir ansiedad y en ocasiones ansiedad patológica. ¿Vosotros lo veis diariamente? ¿Hay alguna época del año donde se padezca más la ansiedad? Pues al igual que en el caso de la depresión, sí que hay estudios que corroboran que determinados tipos de depresión tienen que ver con momentos estacionales, tienen un componente estacional a lo largo del año. En el caso de la ansiedad no es tanto así. En el caso de la ansiedad estaríamos hablando, como hemos dicho, de un desencadenante externo, una situación que requiere nuestra intervención, que demanda nuestra actuación y sobre todo de la capacidad del sujeto para afrontar ante esas circunstancias. Esto puede suceder independientemente del momento del año en el que nos encontremos. Por lo tanto, no es cierto que a lo mejor se den más casos sino en la estación de invierno que en la de verano. En ese sentido es no independiente, habría. ¿verdad? ¿Cuál es su tratamiento? Pues el tratamiento de la ansiedad patológica o de los problemas relacionados con la ansiedad desde un punto de vista clínico generalmente suele ser el preferible, el combinado, es decir, la terapia psicológica por un lado, eso unido con la psicofarmacología, con el tratamiento farmacológico, la medicación. Es muy importante que en este caso ambos tratamientos sean aplicados por especialistas en su área de competencia, es decir, en el caso de la terapia psicológica, que sean psicólogos clínicos, y en el caso de la farmacología, de la medicación, que sean especialistas en psiquiatría, psiquiatra. Es muy importante este tema de que sea un profesional especializado, porque para dar el mejor tratamiento es muy importante que haya un buen diagnóstico, un diagnóstico riguroso, y los especialistas somos las personas más indicadas para poder llegar a ese buen diagnóstico. Nos comentabas que hay dos formas de tratamiento, pero el mejor tratamiento, por ejemplo, para aquellas personas que tengan bastante reparo en tomar medicamentos y a lo mejor sobre todo por este tipo de cosas, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Hay tratamiento que no sea de medicamentos? Sí, como hemos dicho, existen esas dos modalidades. Lo ideal siempre es la combinación de ambas, o en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, hay que decir que la medicación es algo seguro. La medicación psiquiátrica actualmente, y según está pautada por los profesionales especializados, es segura y no genera interferencia en la vida de las personas. Los efectos secundarios pues son mínimos. Sin embargo, sí que creo que tenemos que escuchar a aquellas personas que no quieren tomar, como tú bien dices, tratamiento farmacológico, y en ese caso la alternativa es la terapia psicológica exclusivamente. Dentro de las formas que tenemos en la psicología clínica de abordar los problemas, en este caso de ansiedad, la terapia que tiene más respaldo científico es la terapia cognitivo-conductual, que consiste básicamente en trabajar con la forma de pensar que tienen las personas que acuden a consulta, en aprender a regular las emociones y, por último, en trabajar analizando qué conductas aplican las personas cuando tienen ansiedad,
de cara pues bueno, a acompañarles, a ayudarles y que la capacidad de afrontamiento sea cada vez mejor en determinadas circunstancias. ¿La ansiedad y la depresión son dos palabras conjuntas? ¿Puede llevar la ansiedad a una depresión? La ansiedad y depresión ambos son problemas emocionales. Sin embargo, la ansiedad tiene un componente somático diferente, por ejemplo, al de la depresión. Muchas veces van unidos y en la clínica pues es muy complicado poner una frontera, ¿no? Y no existen los cuadros clínicos, digamos, que no tengan otro tipo de sintomatología diferente, ¿no? Pero sí que es frecuente que veamos en las consultas pues, cuadros de ansiedad con síntomas de depresión. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al plato de Cita Previa. Ha sido un placer. Y a ustedes muchísimas gracias también por ser tan fieles cada semana. Nos vemos la próxima semana. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.